días a todos los que en este momento están en el devocional Hablando con Dios en casa. Oremos al Señor. Padre Santo y Poderoso, Dios del universo, único Dios verdadero, acudimos a ti para suplicarte que en este día seamos edificados a través de tu palabra y con la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, glorioso Dios. En este día compartiremos la palabra del Señor y quisiera comenzar con una pregunta. ¿Cuál es la sensación que usted experimenta al observar cómo el mal parece apoderarse de este mundo? Acerca de esa pregunta compartiremos entonces la reflexión que he titulado ¿Cómo fue que Jesús venció al morir? Y vayamos de una vez a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 2 versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Quizá se podría pensar que ya no hay remedio y que la maldad está venciendo, que el enemigo ha logrado someter bajo su imperio de la muerte a toda la humanidad. Pensemos en esto. Al siguiente día, después de que Jesús fuese crucificado en el madero, la esperanza de sus seguidores parecían frustradas. Habían visto morir a su amado Maestro y Satanás parecía haber triunfado. Sin embargo, la verdad era otra. Cuando Cristo murió en la cruz, Satanás fue derrotado. La Biblia dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Libro del Génesis, capítulo 3, versículo 15. El maligno ser en el huerto del Edén, quien en forma de serpiente había engañado a Eva, fue sentenciado por su falsedad con que hizo caer la primera pareja humana. Desde entonces se ha desatado una confrontación entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, ante lo cual el Todopoderoso advirtió a Satanás: su simiente, es decir, la de Eva, te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Así fue como Dios anunció la venida del Cristo y su victoria contundente sobre el maligno enemigo de toda la humanidad. Encontramos cómo nuestro enemigo quiso frustrar el plan de redención de Dios, asesinando a los inocentes a través del impío rey Herodes en aquella matanza. Aunque el diablo sabe acerca de las Escrituras, no las puede entender, no las puede discernir, pues es un ángel caído. El Cristo, el Hijo del Dios viviente, vendría en forma de carne, nacido de una virgen y exento de pecado, y Él vendría con el propósito de dar su vida en rescate por muchos y pisotear la cabeza del maligno. Eso fue el decreto de Dios en Edén. La victoria consistió en lo siguiente. Primero, ningún ser humano hasta entonces había resistido la tentación del enemigo con éxito. Pero Jesús no pecó jamás, aunque fue tentado en todo así como nosotros. Literalmente, Cristo condenó el pecado en su propia carne, lo venció como ser humano, sometió al que nadie había sometido, al que tenía el imperio de la muerte y había esclavizado la raza humana, arrastrándola hacia el destino de muerte. En segundo lugar, la victoria de Cristo consiste también en que en el momento en que muere, el enemigo perdió toda oportunidad de hacerlo caer en tentación. No pudo. Fue derrotado en su intento. En tercer lugar, esa victoria también nos incluye a nosotros y a todos los que crean. Nuestra deuda de pecado infinita
solo podría ser pagada con algo que tuviese un valor infinito. El Cordero perfecto y sin mancha fue suficiente para pagar con su sangre de infinito valor la inmensa deuda de pecado de toda la humanidad. Todos los esfuerzos del maligno fueron como una pequeña herida en el talón, comparada con la herida letal que Cristo le propinara en la cruz del Calvario. La obra de Cristo, en la cual allá en la cruz dijo, todo está consumado, significa que Satanás ha perdido su poder sobre todos los que creen en Cristo, porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Primera de Juan capítulo 4 versículo 4. Ya no tenemos por qué temer, porque nuestro amado Jesús, el Salvador, venció en aquella cruz al morir. La muerte entonces de Jesucristo no fue un fracaso, como algunos podrían pensar. Fue la victoria más contundente sobre nuestro enemigo, Satanás, sobre el pecado y también sobre la muerte. Esta no pudo retenerlo, pues al tercer día Jesús se levantó triunfante del sepulcro para ser ascendido hasta el lugar de preeminencia más alto, por encima de todo nombre que se nombra en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Él es el Señor, para la gloria del Padre. Señor, te damos gracias por la victoria tan contundente y eterna que ganó Jesucristo con su obra en la cruz del Calvario. Al resucitar al tercer día, Él selló su victoria y nunca más volverá a morir. Así también como no morirán todos aquellos que crean en su nombre y reciban su verdad, la verdad del Evangelio. Por eso te ruego, Señor, que cada persona que escuche este mensaje sea tocada para arrepentimiento y fe y pueda creer que en Cristo Jesús está nuestra salvación. En su nombre hemos orado. Amén y amén.